الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم.
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hoy mencionaré varios aspectos sobre la profecía de Musleh Maud, es decir, el reformador prometido. Todo Ahmadi es consciente de esto y cada año se celebran reuniones para conmemorar el cumplimiento de esta profecía. Esta profecía fue hecha el 20 de febrero de 1886, en la que se predijo, en la que se reveló al Mesías prometido, la paz de Dios sea con él, el nacimiento de un hijo que poseería diversas cualidades. Sin embargo, antes de mencionar esto, me gustaría responder a algunos niños y jóvenes, lo que también he hecho numerosas veces en el pasado, aquellos que dicen que si no celebramos los cumpleaños, ¿por qué celebramos el cumpleaños de Hazrat Musleh Maud? En relación a esto, debe quedar claro que, como dije, ya he abordado esto en varias ocasiones, el cumpleaños de Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad no se celebra, sino que se celebran reuniones para conmemorar el cumplimiento de esta profecía. El segundo jalifa del Mesías nació el 12 de enero de 1889. En otro lugar, en los hogares donde esto no se trata o no se aborda, los padres deben leer personalmente sobre esto y explicar a sus hijos cuál es la profecía de Hazrat Musleh Maud. Esta es una profecía magnífica. Hay que explicar. Esta es una profecía magnífica que, según las escrituras anteriores, los profetas anteriores también la habían predicho. Además, de acuerdo con la declaración y el profetazgo del santo profeta, la paz de Dios sea con él, Dios Altísimo instruyó al Mesías prometido a hacer este anuncio. Esta es una profecía larga. Mencionaré la primera parte de la profecía. El Mesías prometido dijo: Dios, el misericordioso y noble, el magnífico y el altísimo, que tiene poder para hacer todo lo que Él quiere. Gloria a Él y exaltado sea su nombre. Se dirigió a mí en una revelación y dijo: te concedo un signo de mi misericordia según lo que me has rogado. He escuchado tu verdadera súplica y he honrado tus oraciones con mi aceptación a través de mi misericordia. Y he hecho tu viaje, es decir, el viaje a Hoshiarpur y Ludhiana, una fuente de bendiciones para ti. Por lo tanto, se te concede un signo de poder, de misericordia y cercanía. Se te concede un signo de gracia y beneficencia y se te concede la llave del éxito y de la victoria. Paz a ti, oh victorioso. Así habló Dios para aquellos a quienes desean la vida y que sean rescatados de las garras de la muerte, y aquellos que están enterrados en las tumbas para que puedan salir de ellas, y para que la superioridad del Islam y la dignidad de la palabra de Dios se manifieste ante la gente, y para que la verdad llegue con todas sus bendiciones y la falsedad huya con todos sus males, y para que la gente entienda que yo soy el Señor del poder, es decir, Dios dice que es todopoderoso, hago lo que quiero, y para que crean que yo estoy contigo, y para que aquellos que no creen en Dios y niegan y rechazan su religión y su libro y a su mensajero y a su santo mensajero Muhammad, la paz y bendición de Dios sean con él, el elegido, puede enfrentarse a una señal clara y el camino de los culpables pueda volverse en manifiesto. Alégrate, pues, de que te sea concedido un hijo hermoso y puro. Recibirá una juventud
sin defecto que será de tu descendencia y te pertenecerá a ti. A continuación, las cualidades de este hijo han sido mencionadas en la profecía, de las cuales mencionaré una o dos. Dijo, será extremadamente inteligente y perspicaz. Estará lleno de conocimiento secular y espiritual. Luego dijo, él será el medio para conseguir la liberación de los que están en cautiverio. Estos son algunos aspectos de esta larga profecía. Después de esto, vemos que dentro del periodo predicho que él estableció, después de haber sido informado por Dios, nació este hijo y cumplió todos y cada uno de los aspectos de esta profecía, que ascienden a 50 o 52. Sin embargo, como mencioné, solo he tomado 2 o 3 aspectos de esta profecía. Cada día de los 52 años del califato de Hazrat Muslim Maud manifiesta la gloria del cumplimiento de esta profecía. Los oponentes o aquellos que no creen pueden argumentar que los Ahmadis sin duda darán pruebas del cumplimiento de esta profecía y que seguirán diciendo que la profecía se cumplió. Sin embargo, deberéis prestar algunos argumentos sólidos. Esta es simplemente la terquedad de estos objetores. De lo contrario, como he mencionado, cada día del progreso de la comunidad durante la era de Hazrat Muslim Maud es una prueba clara. En cualquier caso, en relación a los aspectos de la profecía que mencioné, presentaré los testimonios de algunas personas imparciales que no formaban parte de la comunidad y eran personalidades muy conocidas en el subcontinente indio. Maulana Ghulam Rasul Sahib Meher era una personalidad reconocida. Nació en 1885 en Jalandhar. Fue un investigador, escritor, autor, periodista e historiador. Era colaborador del diario Zamindar. Posteriormente fundó el periódico Inquilab en Lahore junto con Maulana Abdul Majid Salik. Sheikh Abdul Majid de Lahore llegó a Maulana Sahib los días 20 y 25 de diciembre de 1966. Durante la conversación, Maulana Ghulam Rasul Sahib Meher dijo en relación con Hazrat Muslim Maud, no se puede encontrar una descripción completa de todos los logros de este gran individuo en ninguno de sus libros. Lo he visto de cerca, lo he conocido en varias ocasiones y he intercambiado ideas con él en privado. Se dedicó por completo a la nación musulmana. Luego dijo, una vez tuve que viajar a Qadian en medio de la noche para buscar la consulta de Hazrat Sahib. Veo este viaje ante mis ojos e incluso hasta el día de hoy tenía una gran simpatía en su corazón por la humanidad. Es decir, Hazrat Muslim Maud tenía una gran simpatía y compasión por la humanidad en su corazón. Y donde quiera que surgía un asunto relacionado con el mejoramiento y el bienestar de los musulmanes, sus sugerencias factibles demostraron ser un medio para aumentar nuestra determinación. En tales ocasiones su pasión por su nación surgiría desde lo más profundo de su ser. No fui testigo de ningún sectarismo en él. Mirza Sahib era extremadamente inteligente. Las palabras de la profecía eran, será extremadamente inteligente y perspicaz. Y aquí un no Ahmadi también testifica esto. Luego, durante la conversación dijo, nunca he visto un líder político o religioso en el subcontinente cuya mente funciona en la política práctica de forma en que funciona la mente de Mirza Sahib. Sus cualidades distintivas fueron sus consejos desinteresados, sugerencias claras y pautas en la dirección correcta. Su fallecimiento me dolió tremendamente. Luego dijo, escribí mis condolencias a Ismail Sahib Panipati. En esta carta también escribí que las palabras de condolencias para Hazrat Sahib pueden publicarse. Continúa diciendo,
Es una pena que los musulmanes no hayan valorado a Mirza Sahib. A pesar de toda la oposición, nunca vi a Mirza Sahib deprimido o desolado. La luz en el corazón de Mirza Sahib siempre brillaba intensamente. Acudíamos a él desesperados y abatidos, pero cuando salíamos sentíamos como si las nubes de desesperanza se hubieran disipado y podíamos ver el éxito en nuestros objetivos que teníamos ante nosotros. Nos daba pruebas sustanciales y hablaba en términos prácticos. No se detenía allí, sino que hacía todo tipo de sacrificios y ofrecía su cooperación, lo que nos infundía coraje y determinación. Luego están las palabras expresadas por Janab Lala Kanwar Sain Sahib, ex juez principal de Cachemira. Lala Kanwar Sain Sahib era hijo de Lala Bhim Sain Sahib. Después de escuchar el discurso de Hazrat Khalifatul Masih II sobre el estatus del árabe entre los idiomas del mundo y después de agradecer al presidente, expresó especial gratitud mientras pronunciaba un discurso en inglés, cuyo resumen es: después de escuchar una conferencia de Hazrat Muslim Maud, dijo: hoy me sentí muy feliz de escuchar al digno conferenciante que pronunció un interesante y magnífico discurso sobre la superioridad de la lengua árabe. También estaba contento porque lo conozco personalmente. Mi padre aprendió árabe de su venerado padre. El padre de Lala Sahib aprendió árabe del Mesías prometido, la paz de Dios sea con él. Cuando vine a escuchar el discurso pensé que el tema se presentaría en la misma forma tradicional en que habla la gente. Es bien sabido que una vez le preguntaron a un árabe sobre la superioridad de la lengua árabe y él respondió: hay 3 razones para su excelencia. En primer lugar, porque vivo en un país árabe. Esta es una superioridad del árabe. En segundo lugar, es el lenguaje del Corán. Sí, esto es aceptable. En tercer lugar, el árabe es el idioma que se hablará en el paraíso. Dice: sentí que estos puntos se presentarían para demostrar la superioridad del árabe. Sin embargo, el discurso fue tremendamente intelectual y filosófico. Le aseguro a Mirza Sahib que escuché todas y cada una de las palabras con total atención y concentración y lo disfruté mucho y me beneficié de ello. Espero que este discurso siga teniendo un profundo efecto en mi corazón durante mucho tiempo. En términos de educación mundana, Hazrat Muslim Maud ni siquiera había aprobado su educación primaria. Dios Altísimo fue quien lo llenó con este conocimiento, tal y como Dios Altísimo lo había prometido, y otros no pudieron evitar elogiarlo. Escuchar las impresiones de un sacerdote estadounidense. Sheikh Ismail Panipati Sahib ha relatado que Molvi Umar Din Sahib Shimwali narró una vez un incidente. Dice: unos meses después de que su santidad se convirtiera en jalifa, es decir, cuando Hazrat Khalifatul Masih II fue elegido para el puesto de jalifa en 1914, un prominente sacerdote estadounidense visitó Qadian, quien era un erudito, pero estaba orgulloso de sus propios conocimientos. Al llegar a Qadian hizo algunas preguntas religiosas que eran muy importantes y de peso, y al mismo tiempo dijo: he venido aquí desde América y he repetido las mismas preguntas en cada reunión musulmana, pero ninguno de los eruditos de entre los musulmanes ha podido proporcionarme respuestas satisfactorias hasta el día de hoy. He venido aquí especialmente para plantearle estas preguntas a vuestro Jalifa y ver qué tipo de respuesta nos da. El narrador dice: las preguntas eran tan complejas y extrañas que cuando las escuché estaba seguro de que debido a su santidad era todavía muy joven y no había recibido ninguna educación formal en asuntos divinos, es decir, era joven de edad y tenía poca experiencia.
Nunca podría responder a estas preguntas. Esto traería descrédito y deshonra a la comunidad en todo el mundo, porque cuando su santidad no pudiera responder a las preguntas, este sacerdote estadounidense regresaría y haría público al mundo entero que el Jalifa de los Ahmadis no sabe nada. No podría enfrentarse al cristianismo y es solo un Jalifa de nombre, sin el menor conocimiento. Con estas circunstancias en mente, estaba muy preocupado. Intenté impedir que el sacerdote estadounidense se reuniera con su santidad, haciendo que regresara, pero no lo logré. El estadounidense insistió en que solo regresaría después de reunirse con el Jalifa. Sin poder evitarlo, fui y le dije a su santidad: ha venido un sacerdote americano y desea hacerle algunas preguntas. ¿Qué hacemos? Ante esto, su santidad dijo sin dudar: hazle pasar. Disgustado, lo llevé ante su santidad. Dice: yo era el traductor entre los dos. Preguntaba en inglés y su santidad respondía en urdu, y el narrador lo traducía. Tras unas palabras de rigor, el sacerdote estadounidense planteó sus preguntas a su santidad, las cuales yo traduje. Su santidad escuchó todas las preguntas con gran compostura y luego respondió inmediatamente a todas de una manera tan satisfactoria que me dejó estupefacto al escucharlas. Nunca hubiera imaginado que su santidad daría respuestas tan perspicaces. Cuando le di estas respuestas al sacerdote estadounidense en inglés, él también se quedó asombrado y dice que hasta hoy no había escuchado respuestas tan racionales y tan bien fundamentadas de la boca de ningún musulmán. Parece que vuestro Jalifa es un gran erudito y que tiene un profundo conocimiento de las religiones del mundo. Diciendo esto, abrazó la mano de su santidad con suma reverencia y partió. Esta fue la grandeza del cumplimiento de la profecía. Incluso un sacerdote, que se consideraba un experto en su campo de conocimiento, se marchó convencido de la superioridad del Islam. El libro del Hazrat Muslim Maud, el informe Nehru y los problemas de los musulmanes, es un libro. Dice: una persona ha expresado su opinión al respecto y ha escrito: los más altos rangos de los musulmanes están agradecidos a su santidad por esta oportuna orientación y ha sido muy apreciada entre las esferas políticas musulmanas. Los más estimados líderes musulmanes lo han elogiado con palabras de aclamación y han expresado su gratitud al imán de la comunidad Ahmadía por haber apoyado a los musulmanes en un momento tan crítico. Del mismo modo, muchos compañeros dijeron a Mufti Muhammad Sadiq Sahib: solo tu comunidad está llevando a cabo un trabajo real y práctico, y la organización de tu comunidad no se encuentra en ningún otro lugar. Un sincero Ahmadi Calcuta, el señor Dolwat Ahmad Khan Sahib, BALLB, coeditor del periódico Sultán, tradujo la revista al bengalí y la publicó editándola en forma de un pequeño y hermoso libro que resultó ser muy popular entre la gente de Bengala. Después de estudiar el informe Nehru, un no Ahmadi muy renombrado y un erudito quedó tan impresionado que escribió una carta al secretario del periódico diciendo: realmente deseo ver al Jalifa y visitarle porque tiene una gran reverencia en mi corazón. Por favor, transmita los saludos de este humildes a su santidad y dele la enhorabuena por parte de un humilde servidor por estar salvando el Islam de forma tan excelente en una época en la que el Islam está pasando por circunstancias tan peligrosas. No solo se ocupa de ella en el plano religioso, sino que también orienta a los musulmanes en el plano político. He leído sus reflexiones sobre el informe Nehru, que no han hecho sino aumentar aún más su estima a mis ojos. No solo le considero un excelente erudito religioso, sino también un hábil político. El periódico Siyasat se imprimía en Lahore. El 2 de diciembre de 1930 escribió: dejando a un lado las diferencias religiosas, en lo que respecta a la escritura y las publicaciones,
La labor realizada por el señor Bashiruddin Mahmud Ahmad en cuanto a volumen y beneficios debe ser elogiada en todos los sentidos. El éxito alcanzado bajo su liderazgo en la esfera política al alinear a sus grupos con los musulmanes merece el elogio de todo musulmán ecuánime y de toda persona en busca de la verdad. Toda una época da fe de su percepción política. Ha realizado una labor excepcional uniendo a los musulmanes que se oponían al informe Nehru, presentando la perspectiva de los musulmanes a la comisión, hablando de temas de actualidad desde la perspectiva islámica y publicando libros llenos de sabiduría, llenos de sólida argumentación sobre los derechos de los musulmanes. El libro que nos ocupa contiene sus críticas al informe redactadas en inglés. Su lectura permite comprender el vasto alcance de sus conocimientos. Su estilo es eficaz, persuasivo y habla con gran fluidez. Existe una opinión acerca de un discurso pronunciado por Hazrat Muslim Maud en la emisora All India Radio sobre las condiciones de Irak. Hazrat Muslim Maud pronunció un discurso sobre las condiciones de Irak que fue retransmitido por All India Radio Station Lahore el 25 de mayo de 1941. El discurso tiene su origen en el ataque de Alemania e Italia a Irak durante la Segunda Guerra Mundial. El discurso tiene su origen en el ataque de Alemania. Un renombrado periódico Sikh de la India llamado Riyasat hizo los siguientes comentarios el 2 de junio de 1941. Dice, el aspecto más débil del carácter de una nación o país colonizado es que su población carece de moral y fortaleza. Dan la bienvenida a la hipocresía y la falsedad, y entre ellos es evidente un espíritu de cobardía. Y la falsedad es evidente, y es evidente entre ellos un espíritu de cobardía. Como, por ejemplo, afirma, tanto si Rashid Ali de Irak está equivocado según el gobierno británico o el público británico, tanto como si no es razonable que entre en guerra con Gran Bretaña, lo que no se puede negar es que está luchando por la libertad política de su país y nunca se puede decir que sea desleal a su país o que sea un traidor. Pero fíjense en el carácter de los gobernantes y dirigentes de nuestro colonizado país que pronuncian discursos sobre el gobernante de Irak. Llaman desleal a Rashid Ali. Cualquier dirigente que hable de guerra empieza llamando traidor a Rashid Ali y solo entonces comienza su declaración. Debido a estar colonizados, el carácter de estos gobernantes y líderes, ciertos musulmanes y líderes de la India, se han vuelto tan despreciados que consideran las falsas alabanzas y la hipocresía como un servicio a la nación o al gobierno. Mientras exista esta hipocresía ignorante por parte de nuestros gobernantes y líderes, la fortaleza moral y el alto carácter, su discurso claro, su pasión y su positividad de líder de la comunidad Ahmadía en Qadian serán evidentes, tal y como expresó la semana pasada cuando pronunció un discurso por radio. Todo esto forma parte de su intento de salvar a la nación de la esclavitud. Maulana Muhammad Ali Johar Sahib nació en 1878 y falleció en 1931. Nació en Rampur, creó un semanario desde Calcuta llamado Camarada. También puso en marcha un periódico en Urdu en Delhi llamado Humdard. En 1923 fue nombrado presidente de la Conferencia de toda la India. También viajó a Londres para participar en la conferencia de la Mesa Redonda, donde falleció el 4 de enero de 1931. Los servicios de Hazrat Muslim Maud en la creación, el establecimiento, el desarrollo y el progreso de Pakistán en cada etapa fueron decisivos. Hoy se preguntan qué han hecho los Ahmadis, mientras que los propios no Ahmadis atestiguan que desempeñamos un papel fundamental. A este respecto, Maulana Muhammad Ali compartió sus opiniones en el periódico Humdard del 26 de septiembre de 1927. A este respecto, Maulana
Muhammad Ali compartió sus opiniones diciendo: sería ingrato dejar de mencionar al señor Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad y a su comunidad organizada, que independientemente de las diferencias de creencias han dedicado toda su atención a la mejora de todos los musulmanes. Por un lado, donde estas personas se interesan actualmente por la política de los musulmanes, es decir, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad y su comunidad. Por otro lado, se esfuerzan en lo que respecta a la propagación sistemática y los negocios de los musulmanes. Este es el papel que está desempeñando los Ahmadis y no pasará mucho tiempo antes de que los caminos de esta comunidad organizada por el Islam, escuchad lo que dice, resulten ser una guía para el mundo islámico en general y en concreto para aquellos clérigos que se sientan en las grandes mezquitas haciendo grandes proclamas cuando en realidad están acostumbrados a hacer afirmaciones completamente inútiles. Se sientan en sus grandes púlpitos y hacen afirmaciones. Se convierten en líderes religiosos y hacen grandes afirmaciones, mientras que por dentro no son más que afirmaciones. Afirmaciones muy humildes, por cierto. Y estas personas les servirán de guía. Seréis testigos de la llegada de este día. Esta era la opinión de los eruditos sensatos. En estos días, los eruditos que tachan a los Ahmadis de enemigos de Pakistán y el Islam deberían mirarse en el espejo y ver si son los Ahmadis quienes están verdaderamente preocupados por el Islam o estos supuestos eruditos. Sayyid Habib Sahib es otra personalidad. Nació en 1891. Fue un reputado y distinguido periodista de Urdu Newspapers. Fue nombrado director de la revista Pul Aur Tehzeeb en Isfahan. Luego inició el periódico Nukush, después Siyasat y también el Daily Ghazi. Era un periodista audaz e intrépido. Falló en 1951. Cuando se creó el Comité de toda la India para Cachemira, el 25 de julio de 1931, Hazrat Muslim Maud se excusó de ser su presidente. Al principio, cuando se formó el comité, Hazrat Muslim Maud fue nombrado su presidente por unanimidad, en nombre de todos los musulmanes. En cualquier caso, llegó un momento en el que Hazrat Muslim Maud se excusó de la presidencia y Sayyid Habib escribió en su periódico Siyasat, publicado en Lahore el 18 de mayo de 1933, en mi opinión, a pesar de sus grandes capacidades, el doctor Iqbal, refiriéndose al doctor Allama Iqbal, no podrá llevar a cabo esta labor ni tampoco Malik Barkat Ali. Así el mundo podrá ver que en un momento en que Cachemira se encontraba en un estado frágil, quienes dejaron de lado sus opiniones divergentes y eligieron a Mirza Sahib como presidente, hicieron la mejor selección para que sus esfuerzos tuvieran éxito. En aquel momento, si Mirza Sahib no hubiera sido elegido debido a sus opiniones divergentes, entonces este plan habría fracasado por completo y una nación sin vida habría soportado grandes pérdidas. En mi opinión, la marcha de Mirza Sahib equivale a la desaparición de este comité. En resumen, la exactitud de nuestro nombramiento será ahora evidente para el mundo. El trabajo que Mirza Sahib había hecho se haría ahora evidente y quedaba por ver el trabajo del doctor Allama Sahib y lo que su comité haría sin Hazrat Muslim Maud. Entonces el mundo vio lo que ocurrió. Ahora ha salido a la luz. ¿Por qué lo hizo? Porque sentía dolor por la liberación de los que estaban esclavizados y él iba a convertirse en un medio para que esto sucediera. Dejó la presidencia, pero siguió trabajando mucho en la comisión y se quedó e hizo todos los esfuerzos posibles a causa de este dolor y la historia de fe de ello. Luego estaba Maulana Abdul Majid Daria Abadi. Nació en 1892. Fue uno de los escritores, calígrafos e investigadores en Urdu de la India, además de comentarista del Sagrado Corán. Tras el fallecimiento del segundo Jalifa, Maulana Abdul Majid escribió en su periódico Sidq-e-Jadid Lucknow, publicado el 18 de noviembre de 1965, independientemente de sus otras opiniones,
Que Dios le recompense por la publicación mundial de su conocimiento del Sagrado Corán y sus esfuerzos por difundirlo por todo el mundo, que continuó activa y decididamente a lo largo de su vida, de su larga vida. Él mismo es comentarista del Sagrado Corán y está afirmando esto respecto a Hazrat Muslim Maud. A causa de estos servicios puede generalmente añade, desde un punto de vista académico, las realidades y verdades del Corán que explicó y sacó a la luz y la forma en que tradujo es de un rango elevado y distinguido. El propio comentarista musulmán da fe que las realidades y verdades del Corán que explicó y sacó a la luz y la forma en que lo tradujo es de un rango elevado y distinguido. A pesar de la diferencia de los puntos de vista, en los que sin duda se habría considerado correcto, no puede evitar elogiar los servicios de Hazrat Muslim Maud para con el Corán y el Islam. Cuando Dios el Altísimo prometió colmarle de conocimientos seculares y espirituales, ¿quién más en su época podía impartirle tal conocimiento y comprensión? De hecho, incluso aquellos que vengan después se beneficiarán de su conocimiento, porque sólo así podrá seguir el camino recto. Se habla mucho contra la comunidad respecto al Dr. Allama Iqbal. Sin embargo, también constan las siguientes declaraciones suyas. El 24 de marzo de 1927 se celebró en Lahore una convención que estuvo presidida por Allama Iqbal. Hazrat Muslim Maud pronunció un discurso allí. Posteriormente, Allama Iqbal dijo: ha pasado un tiempo desde que escuché un discurso en Lahore lleno de tal conocimiento. Especialmente los puntos que Mirza Saheb derivó de los versos coránicos son excelentes. No hablaré por mucho tiempo para no perder el deleite que siento después de este discurso de Hazrat Muslim Maud. Sayyid Abdul Qadir M.A., que era profesor de historia y director de Islamia College en Lahore, dijo: en 1919, Hazrat Muslim Maud pronunció una conferencia sobre el inicio de la disensión en el Islam. Fue una conferencia realmente extraordinaria. Él presidía la sesión. En su discurso como presidente de la sesión dijo: el célebre nombre de Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, un eminente erudito igual a su padre, es suficiente para afirmar que esta conferencia fue verdaderamente erudita. Estoy hasta cierto punto familiarizado con la historia islámica, por lo tanto puedo decir con seguridad que hay muy pocos historiadores musulmanes y no musulmanes que hayan podido llegar a las profundidades de la disensión que tuvo lugar durante el califato de Hazrat Usman y que lograron desentrañar la causa de la primera insurgencia. Hazrat Mirza Sahib no solo identificó las razones de la disensión y de la lucha, sino que también pudo dilucidar claramente la sucesión de acontecimientos que fueron la razón por la que el califato permaneció en un estado saqueado. En mi opinión, aquellos que se interesan por la historia islámica no se habrán topado con una exposición más sólida y mejor argumentada. El embajador de la India, Edwin Samuel Montag, era el secretario de Estado en el Parlamento británico y se ocupaba de todos los asuntos de la India en su nombre. Cuando India y Pakistán, más bien todo el subcontinente, estaban bajo el dominio del gobierno británico, él trabajaba como secretario de Estado en el Parlamento británico y supervisaba los asuntos de la India. Ocupó este cargo en 1917 y 1918.
en aquellos días visitó la India para evaluar la situación allí. Hazrat Muslim Maud envió una resolución detallada y exhaustiva sobre los problemas en la India, ya que también era el embajador de la India, en forma de un discurso. Este discurso fue presentado en Lahore y fue pronunciado por Hazrat Sir Zafrullah Khan. Hazrat Muslim Maud también se reunió con el propio embajador y le impartió orientación. Montag escribió una nota de este discurso y de la impresión que tuvo de él en su diario, y esta se publicó después de su fallecimiento como un diario indio. Con fecha del 15 de noviembre de 1917 escribió: la cuarta delegación era de una secta llamada Ahmadiyya, que es una secta moderna principalmente de maometanos, es decir, musulmanes, que creen en la hermandad de todos los credos y en la autenticidad de todos los profetas. Nos leyeron un documento muy largo redactado por un hombre al que llaman su santidad, que era con diferencia el documento más capaz que hemos visto hasta ahora. Se opone de manera muy concluyente a la idea de elegir algunos miembros del Consejo Ejecutivo y se pone de manera muy concluyente a la sugerencia de todas las demás diputaciones. Al concluir su nota, sus palabras fueron: tiene una buena mente y ha pensado cuidadosamente su esquema constitucional. Se trataba de un cardenal político bien educado que hablaba de un individuo que no tenía una educación secular formal. ¿Y por qué no iba a ser así? Después de todo, la profecía afirma que Dios Altísimo le concederá una gran cantidad de conocimientos seculares. Chaudhry Muhammad Akbar Khan Bharti, abogado del Tribunal Superior, dijo una vez: deseo narrar un incidente que no esté en absoluto fuera del contexto. El editor del semanario Paras Lala Karamchand acompañó a una delegación de periodistas a Qadian para asistir a la convención anual. Cuando regresó de allí, escribió artículos uno tras otro sobre el liderazgo y la profunda visión de Mirza Bashiruddin Mahmud, de una manera que agitó severamente a los oponentes de la comunidad. Él mismo me dijo: solía pensar que Zafrullah Khan Sahib era un individuo impresionante. En aquellos días, Sir Zafrullah Khan era miembro del Consejo Ejecutivo del Virrey. Sin embargo, es un estudiante en comparación con la persona de Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Tiene una perspectiva superior en todos los asuntos. En otras palabras, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad tiene una perspectiva superior en todos los asuntos y presenta mejores argumentos que Zafrullah Khan. Posee incalculables capacidades administrativas. Una persona así puede llevar fácilmente a cualquier nación a la cima del éxito. Después de la partición de la India y Pakistán, Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad pronunció algunos discursos en la Facultad de Derecho sobre las oportunidades para que el país progrese. En estos discursos aclaró algunos puntos con el uso de diagramas y gráficos en una pizarra, como un profesor universitario erudito. Recuerdo un punto: dijo que era una lástima que no se hubiera prestado atención a las islas frente a la costa de la India antes de que se produjera la partición. Estos incluyen Lakshadweep, Sarandeep, Baladweep, etc. La población de estas islas costeras es predominantemente musulmana y estas islas tienen una gran importancia defensiva. Después de escuchar su disertación, pareció que el público lamentaba que no hubiera habido ninguna colaboración con el jalifa de la época. Los prejuicios y el autoengaño sin consecuencias hicieron que toda la nación se viera privada de beneficiarse de las habilidades dadas por Dios a Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. En una reunión confidencial, un juez admitió que, a pesar de su propia excelencia y experiencia, ignoraba por completo estos asuntos ocultos e imperceptibles.
Fue después de escuchar las explicaciones de Mirza Mahmud Ahmad que conoció y se familiarizó adecuadamente con la verdadera perspectiva islámica. Así, es el reformador prometido, Dios esté contento con él, quien antes y después de la partición presentó las propuestas más elevadas para el establecimiento de Pakistán. Iluminó incluso las mentes de aquellos que fueron educados y formados. Estas personas habían perdido el sentido y se habían olvidado de todo, comentando que desconocían por completo estos asuntos como si fueran jóvenes estudiantes. El periódico de Damasco, Al-Imran, en su edición del 10 de agosto de 1924, publicó un artículo titulado El Mehdi en Damasco, sobre la gira de Hazrat Muslim Maud allí. Escribió inmediatamente después de que se publicara la noticia de su llegada a Dar al-Khilafa, muchos eruditos e intelectuales de Siria acudieron a él para hablar con él y debatir con él sobre la esencia de sus afirmaciones. Entonces, ¿qué pasó como resultado? Todos se encontraron con que era un erudito, quien ha investigado profundamente, está bien versado en la historia y la filosofía de todas las religiones y está profundamente familiarizado con la sabiduría y la filosofía de la ley divina. Este es un testimonio de un periódico árabe. Además, Hazrat Muslim Maud también habló sobre el plan para establecer el Estado de Israel y la planificación posterior que tuvo lugar tras su establecimiento y lo que sucedería. Desde un punto de vista religioso e histórico, educó a los musulmanes acerca de la verdad en un esfuerzo por despertarlos. Continuó haciéndolo también después. Fue por esta razón que escribió el periódico Al-Kufr Millatun Wahida. Esto fue traducido al árabe y enviado al mundo árabe y a los musulmanes para alertarles. Muchos periódicos árabes publicaron este artículo y lo elogiaron. En él expresó sus reservas y los peligros que sentía. El resultado por el que escribió es el mismo. El resultado de lo que escribió es el mismo de lo que estamos presenciando hoy en esta guerra. Ojalá si tan solo los musulmanes hubieran prestado atención entonces y también lo hubieran hecho ahora. Los detalles de esto fueron publicados en el periódico Al-Shura Baghdad el 18 de junio de 1948. Hay otro periódico llamado Al-Akhbar Damascus que también elogió esta noticia. Este es un documento que los Ahmadis también deberían leer, aprenderían mucho de ello. Sardar Shaukat Hayat Khan Sahib fue una personalidad destacada en los esfuerzos para lograr la independencia de la India. En su libro La nación que perdió su alma, escribe: Un día recibí un mensaje de Qaed-e-Azam. Su mensaje decía: Shaukat, escuché que vas a Batala, que se encuentra a 5 millas de Qadian. Ve allí y solicita a su santidad en mi nombre que apoye la adquisición de Pakistán con sus elevadas oraciones. Dice: después de la conclusión de la convención llegué a Qadian alrededor de la medianoche. Su santidad estaba descansando cuando le dije que había traído un mensaje de Qaed-e-Azam. Bajó inmediatamente y preguntó qué había pedido Qaed-e-Azam. Dije que está pidiendo sus oraciones y su apoyo. Hazrat Muslim Maud respondió: he estado orando a favor de su misión desde el principio y en lo que respecta a mis seguidores, es decir, los Ahmadis, ni un solo Ahmadi se opondrá a la Liga Musulmana. Incluso si alguien se opusiera, la comunidad no favorecería ni apoyaría a esa persona, incluso si fuera Ahmadi. El candidato de la Liga Musulmana tiene todo nuestro apoyo. Como resultado de esta interacción, Mumtaz Dolatana superó ampliamente en votos a Nawab Muhammad Din, un Ahmadi en la localidad de Sialkot. Shaukat Hayat dice además: en obediencia a su líder, los Ahmadis votaron por Mumtaz en lugar de Muhammad Din
Y el mismo Mumtaz Dolatana más tarde se opuso a los Ahmadis en 1953. कि कादियानी लोगों ने अपने अमीर की हुक्म की जावरी में मोहम्मद दीन की बजाय मुमताज़ को वोट दिया और ये मुमताज़ दौलताना साहब वही हैं जिन्होंने अपनी हुकूमत में 1953 में फिर अहमदियों के खिलाफ की कार्रवाई की। Por mucho que los Ahmadis brinden apoyo a estas personas, no dejan de traicionarnos. मारने से बाज नहीं कभी आते। Shaukat Hayat escribe además, cuando llegué a Pathankot, जब मैं पठानकोट पहुंचा Qaed Azam también me ordenó que me reuniera con Maulana Modudi. Residía en los huertos próximos al pueblo de Chaudhry Nayaz. Cuando le transmití el mensaje de Qaed Azam de orar por Pakistán y apoyarle, respondió, पाकिस्तान की दुआ करें और हमारी हिमायत करें। तो उन्होंने जवाबन कहा ¿cómo puedo orar en apoyo de Na Pakistán? Es decir, un lugar impuro. कि दुआ कर सकते Y añadió, Pakistán no puede ser establecido hasta que todos los residentes de la India se conviertan en musulmanes. मानने हो जाता Esto es lo que ha previsto el líder de la Jamaat Islami, que Pakistán no puede establecerse. Según su punto de vista, Pakistán no debería haberse establecido hoy. इस्लामी के कायद की ये Sardar Shaukat Hayat Sahib escribe, esta era la visión y el punto de vista del líder de Jamaat Islami, pero por otro lado, mirad el punto de vista de Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad Sahib. Hoy en día, los Ahmadis son los enemigos de la nación según estos políticos que ignoran la historia y estos supuestos eruditos. मुल्क दुश्मन है जो मुल्क के लिए Aquellos, los mismos Ahmadis, que estaban dispuestos a hacer todos los sacrificios durante su establecimiento y todavía están listos para ello hoy. खिलाफ लोग जो हैं मुल्क के ठेकेदार बने बैठे हैं। Y ahora estas personas que estaban en contra de la creación de esta nación, ahora están a cargo de ella. Que Dios Altísimo libere rápidamente a la nación de estos opresores. फिर Después, el dolor que sufrió el corazón de los musulmanes fue otro advertimiento sobre ello. En 1923 anunció la yihad contra el movimiento Sudhi, que se refiere al movimiento que deseaba convertir a la gente al hinduismo. उन मुसलमानों को दोबारा हिंदू बनाने के लिए चलाई थी Este movimiento fue iniciado por un líder hindú en la India llamado Sud Anand, para convertir de nuevo el hinduismo a aquellos musulmanes cuyos antepasados eran hindúes. Hazrat Muslim Maud envió grupos de misioneros honorarios uno tras otro cerca del área de Malkana. En referencia a esto, el periódico Mashriq Gaurakpur escribió el 29 de marzo de 1923 que los constantes discursos y escritos del imam y líder de la comunidad Ahmadía han dejado una profunda impresión en sus seguidores y esta secta parece estar por delante del resto en esta yihad. Y aunque la secta Ahmadía no necesitaba ayudar a este nuevo grupo de musulmanes, porque no tiene ninguna conexión con ellos, se les atribuyó el nombre de Islam. Así, por vergüenza, es decir, por consideración al nombre Islam, el imán de la comunidad Ahmadía se apasionó y después de ver algunos de sus discursos, un verdadero asombro desciende sobre el corazón al saber que todavía hay quienes están dispuestos a dar su vida en el camino de Dios. Y si a nuestros eruditos les preocupa el hecho de que la comunidad Ahmadía enseñe sus propias creencias, entonces deberían crear esa sinceridad en una comunidad unida y salir adelante. मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएं Es decir, si los demás musulmanes tienen miedo de que la comunidad Ahmadía exprese sus creencias, entonces todos los musulmanes deberían reunirse, formar una comunidad y marchar con verdadera sinceridad. Continúa diciendo que deberían consumir sattu, una bebida hecha de grano molido grueso, que deberían hacer lo mismo que han hecho los Ahmadis. Es decir, deberían haber consumido sattu y mastigado garbanzos para salvar el Islam. Las personas que iban allí se arreglaban de esta manera. No encontraban comida cocinada, sino que comían garbanzos y bebían sattu. Él dice, encontramos esa sinceridad omnipresente en los miembros de la comunidad Ahmadía. Encontramos integridad, cumplimiento de juramentos, obediencia a su imam y por lo tanto esta Jamaat es única. A través del gran coraje y sacrificio de Mirza Sahib y su comunidad alientan a los musulmanes a actuar con tal sacrificio, que se han convertido en uno y animan a los musulmanes a sacrificarse. मुसलमानों को ऐसे साल की गैरत दिलाते हैं कि तुम Que vosotros también os unáis y ofrezáis estos sacrificios.
La integridad y la confiabilidad, que eran las cualidades distintivas de los musulmanes, hoy son prominentes en ellos, junto con la generosidad y el sacrificio de la comunidad ahmadía. Su integridad, así como su sacrificio monetario adecuado y regular, es su elogio más digno. Y esta es la razón por la que, a pesar de la falta de fondos, estas personas están logrando grandes cosas. Los no Ahmadis están admitiendo esto. Este fue el dolor en su corazón de Hazrat Muslim Maud, debido al cual inició un plan especial en la Jamaat, activando y poniendo a cada miembro de la Jamaat a trabajar de alguna manera o forma, lo que incluso aquellos fuera de la Jamaat están confesando. Mim Shin Sahib fue un famoso periodista y político. Su seudónimo era Mim Shin. Su verdadero nombre era Mian Muhammad Shafi. Tras la muerte de Hazrat Muslim Maud, escribió en el diario de Lahore que después de que Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad se convirtiera en jalifa en 1914, la forma en que organizó a su comunidad e hizo de Sadr Anjuman un miembro activo y cuerpo fuerte, de ahí entendemos su ilimitada capacidad organizativa. Aunque no tenía ningún título universitario, estudió en privado y verdaderamente se hizo digno de ser llamado un erudito. Una vez me dijo en una entrevista que aprendí a dominar el inglés estudiando la Gaceta Civil y Militar. Según su declaración, hasta que esta revista finalizó durante el gobierno de Khawaja Nazir Ahmad, la estudió regularmente. Mirza Sahib era un orador muy sensato y un ensayista experimentado, y aprovechaba cada momento sin excusas, gracias a lo cual se abrirían caminos de progreso para la Jamaat. En términos de la comunidad, uno de sus mayores logros fue que después de la división del subcontinente, cuando Qadian les fue arrebatado, estableció otra sede en Rabwa. Luego, La Luz, que es el periódico oficial de aquellos que no juraron lealtad al Jalifa, el movimiento Lahori, escribió un artículo sobre el fallecimiento de Hazrat Muslim Maud, titulado Un gran constructor de naciones. En su periódico del 16 de noviembre de 1965 escribió: el fallecimiento del imán de la Jamaat Ahmadiyya, Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad, puso fin a una vida extremadamente agitada, llena de efectos de largo alcance y rebosante de innumerables logros y planes sorprendentes. Fue un genio de su época en las artes y las ciencias y era una persona repleta de una gran capacidad para actuar. Durante el último medio siglo, desde el conocimiento y la erudición religiosas hasta el sistema de propagación del mensaje del Islam y, aparte de esto, también el liderazgo político, apenas hay ningún área en la que, debido a sus preocupaciones y acciones, el difunto haya hecho algo. No dejar una profunda impresión de su legado único y singular. Existe una red mundial de misiones desplegadas, mezquitas de nueva construcción en todas direcciones y partes del planeta, y la influencia indeleble de la propagación del Islam, de tal manera que la raíz de aquellas misiones cristianas en África que se han establecido desde tiempos inmemoriales fueron arrancados. Estos son los logros distinguidos que son un recordatorio constante y firme de la planificación creativa, la experiencia organizativa y los esfuerzos incansables del fallecido. En la actualidad, difícilmente existe un líder entre toda la humanidad que haya demostrado ser merecedor del amor apasionado y la devoción de sus seguidores. Entonces, la expresión de amor apasionado y devoción por parte de sus seguidores no se limitó solo a su vida, más bien, incluso después de esto, esta expresión de amor se mostró con gran fervor cuando 60.000 personas de todo el país recorrieron frenéticamente hasta él para ofrecer sus últimas palabras de afecto a su imán. En la historia de la comunidad Ahmadía, el nombre de Mirza Sahib perdurará como un gran constructor de naciones que construyó una Jamaat unida para enfrentarse a las dificultades extremas y la convirtió en una fuerza que no puede pasarse por alto. A pesar de la diferencia de creencias, el periódico Ghair Mubain, el movimiento Lahori, no podía dejar de expresar este tipo de sentimiento, que era un gran líder. Sin embargo,
Este es el sentimiento del corazón de las personas de corazón abierto. इस तरह के बेशुमार Hay innumerables comentarios de los no Ahmadis sobre él que son similares a este. Aparte de esto, ha guiado y dado consejos a la comunidad y a todos los musulmanes en general sobre diversos temas. Así hay muchos ensayos y libros que se encuentran en muchos volúmenes gruesos de sus obras. Algunos ya han sido publicados, otros están a punto de publicarse. Solo el volumen de discursos ha llegado a 35 o 36. Los volúmenes de los sermones de los viernes ha llegado a 26, 27 o 28. Por eso nos ha dado mucha guía, sobre todo que a pesar de no estudiar en ninguna escuela, madrasa, colegio o universidad, el conocimiento del Sagrado Corán que Dios Altísimo le otorgó es tal que no encontramos comparación ninguna. Al respecto, innumerables personas han expresado sus opiniones, las cuales ya he manifestado en años anteriores. Y ahora, los comentarios del Sagrado Corán que estamos encontrando en las notas o sermones y discursos inéditos en los registros antiguos aún no se han publicado. No están en Tafsir Kebir, son más del doble de tamaño de los 10 volúmenes de Tafsir Kebir. तफसीर कबीर से कि 10 वालियों में इनसे तकरीबन दुगने से ज़्यादा También se imprimirán pronto, si Dios quiere. जल्दी शात हो जाएगी। Al Dios Altísimo le concedió todo esto. Él hizo que esta profecía se cumpliera y esta profecía de Muslim Maud और ये पेशगोई मुस्लिम और es una de las mayores profecías en testimonio de la veracidad del Mesías prometido एक अजीम पेशगोइयों में से y es un medio para aumentar nuestra fe. बढ़ाने का ज़रिया है। Muchos libros también se han publicado en inglés. अंग्रेज़ी ज़बान में भी हो चुकी है। Aquellos que no saben urdu deberían buscar beneficiarse de este tesoro de conocimiento. Y también, lo he mencionado antes, que Dios Altísimo nos permita a todos beneficiarnos de este tesoro de conocimiento. En Pakistán se está desarrollando una renovada ola de oposición contra la comunidad musulmana ahmadía. Un número significativo de políticos y ulemas que han sufrido derrotas en las elecciones o que no han logrado los resultados deseados vuelven a atacar a los ahmadis para sembrar la discordia. फिर अहमदियों पर हमले कर रही है। उनका Este siempre ha sido su enfoque. Cuando se enfrentan al fracaso, inician campañas contra los ahmadis para ganar popularidad barata. ये फिर अहमदियों के खिलाफ आवाज़ खड़ा कर Esto es exactamente lo que están haciendo actualmente. Harán todo lo posible por sus motivos egoístas, como es evidente actualmente. Por lo tanto, los ahmadis no solo deben estar alertas, sino que también debe dedicarse fervientemente a orar y dar limosna. Que Dios Altísimo proteja a todos los ahmadis. Oremos también fervientemente por los ahmadis en Yemen, que Dios Altísimo alivie sus circunstancias. Muchos de ellos soportan una vida en cautiverio por causa de su fe. Que Dios Altísimo les conceda una pronta liberación. Ora también por los palestinos, que Dios Altísimo les conceda su misericordia y los libre de las injusticias infligidas por las naciones poderosas. La convención anual de la comunidad ahmadía en Ghana comenzó ayer. Mañana sábado se cumple el día de su conclusión. Orad por el éxito de este evento en todos los aspectos. Este es el Jalsa de su centenario que celebra los 100 años desde el establecimiento de la comunidad. Mañana, si Dios quiere, también me dirigiré a la convención directamente desde aquí y mi discurso se transmitirá en directo. Que Dios Altísimo bendiga esta ocasión en todos los sentidos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر
والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر